Empezamos, cuando venimos a un encuentro de formación, y siempre hay a veces expectación, a ver qué nos va a contar este hombre, a ver cómo es este rollo de 2 horas largas que nos espera esta mañana. Bueno, pues tengo que comentar que todo lo que voy a hablar esta mañana son cuestiones de sentido común, cuestiones que seguramente ya en vuestro bagaje franciscano, con tantísimos años, muchos de vosotros siendo profesos, pues ya lo sepáis. Vaya. Pero la cuestión de esta mañana no es preguntarnos si esto ya lo sé o no lo sé, si esto lo aprendí en tal sitio o lo he aprendido esta mañana. La cuestión importante es, ¿lo vivo o no lo vivo? Porque de saberlo a vivirlo hay un trecho. Nosotros los franciscanos seglares estamos llenos muchas veces de tópicos, como nuestros hits de la música, los grandes éxitos. Piezas sencillas que sabemos tararear muy bien, pero luego de tanto tararearla poco llegan a nuestro interior. Uno de ellos es el clásico que está en nuestro artículo 4 de nuestra regla: de la vida al Evangelio y del Evangelio a la vida. Lo repetimos tantas veces que a veces ni somos conscientes de lo que se nos pide, lo que nos invita en dicha cita. Dios siempre nos quiere hablar a nuestro corazón a través de su palabra. Quiere convertir nuestros corazones de piedra en auténticas esponjas. Y a la vez, nosotros llevar nuestra vida con nuestras miserias, con todos nuestros rincones de nuestro interior, ponerlo a la luz del Evangelio, que siempre nos va a interpelar, siempre nos va a hacer que cambiemos, que nos convirtamos. Es inevitable que en cualquier comienzo de formación nuestra traigamos el Evangelio a nuestras reuniones. Y voy a aprovechar en esta introducción de la mano del evangelista San Mateo para que traer el Evangelio a nuestra vida en esta mañana. Del Evangelio según San Mateo. Al salir de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Estando en su casa a la mesa, muchos publicanos y pecadores vinieron y se pusieron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, decían a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Id y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ante la invitación de Jesús, sígueme, Mateo se levanta, deja su mesa y sigue a Jesús, y no lo dice con voz, lo hace con hechos. Y abre las puertas de su casa, que simboliza que también abre su corazón para que dejar plenamente entrar a Dios.
Nuestra vida la podemos definir de muchas maneras, pero sin lugar a dudas nuestra vida es una historia de amor con Dios. La llamada de Jesús a Mateo de sígueme es un reflejo de tantas llamadas que nos ha hecho a lo largo de nuestra vida de Jesús, a las cuales hemos respondido algunas afirmativas y otras de manera negativa. En esta historia de amor está lleno de invitaciones de Él, porque quiere entretejer una relación íntima, única, personal, de tú a tú, del Señor con nosotros. Él quiere hacer morada, quiere que Él sea el centro de nuestra vida. Es como la invitación que nos dice en el capítulo 3 del Apocalipsis, a la cual luego Cairoi le dio música, una canción preciosa. Estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Yo cenaré con él y él cenará conmigo. A lo cual Cairoi luego le añadió, y si no me abres, quedaré fuera como un mendigo. Como Mateo, todas estas llamadas tienen en común que conlleva arriesgar. Mateo, lo que deja en la mesa es más, era su alimentación, era su medio de vida. Decir sí a Jesús lleva compromiso, lleva complicaciones. ¿Cuántas veces he escuchado de mi madre, desde que me convertí? ¿Cuántas veces, hijo, te gusta complicarte la vida? A veces ese sí también conlleva ir caminando a oscuras, con una tenue luz, sin ver a pocos metros, solamente mientras vas caminando, vas viendo. Abrazar nuestras cruces, aceptar la vida como viene, con las realidades donde nos ha tocado vivir, con nuestras fragilidades y pequeñeces y con nuestras contradicciones. Sobre todo, decirse a Jesús es renunciarse a sí mismo, porque vale la pena gastar la vida por Él. Nosotros todos hemos tenido que decir sí en muchos momentos a Jesús, pero hay uno que todos le hemos dicho sí en el mismo momento, que tenemos en común, que es el sí a ser franciscanos seglares. Es un sí a nuestra vocación, por el cual hemos emprendido un camino específico, único, para hacernos imagen de Cristo, conformarnos a Él. Cristo, hombre perfecto. Y hemos dicho sí a ser, como nuestro Padre San Francisco, otros Cristos. Es una vocación en comunión con la Iglesia, con un camino espiritual propio, dentro, siendo una orden religiosa de la familia franciscana. Cuando profesamos, una vez acabada la homilía, comienza la parte del rito de nuestro que profesamos. Y ahí comienza el interrogatorio, que son 3 preguntas que voy a traer. La primera pregunta es, ¿queréis abrazar la forma de vida evangélica que está inspirada en los ejemplos y enseñanzas de Francisco de Asís y se contienen en la regla de la Orden Franciscana Seglar? Sí, quiero forma de vida evangélica.
llamados a dar testimonio del reino de Dios y edificar un mundo más fraterno y evangélico con los hombres de buena voluntad, ¿queréis ser fieles a esta vocación y tener el espíritu de servicio propio de los franciscanos seglares? A lo que el candidato contesta: sí quiero. Tercera pregunta. Constituidos miembros del pueblo de Dios por el bautismo, fortalecidos en la confirmación con un nuevo don del Espíritu, para que seáis testigos de Cristo con la vida y las palabras. ¿Queréis uniros más estrechamente a la Iglesia y colaborar a su renovación constante y en su misión entre los hombres? Y el candidato: sí quiero. Tercera pregunta, a la cual el año pasado gasté toda la formación en ser testigo de Cristo con la vida y la palabra. A lo cual el celebrante nos dice después de estos sí: vosotros os comprometéis a colaborar junto con todos los hermanos para que la vida fraternidad sea acoger un himno cenáculo celestial y una comunidad franciscana. No voy a entrar ahora mismo en ese detalle de genuino cenáculo celestial y comunidad franciscana viva, pero más adelante en la reunión de hoy sí que hablaré de ello. Los que me conocéis mucho, dices, Arturo siempre saca estas tres preguntas cuando hace alusión a la falta de compromiso, a la incoherencia de nuestra vida como franciscanos. Y dirá, hoy otra vez va a contar lo mismo. No. Aunque es inevitable hablar de ellos, pues es consecuencia de lo que hemos prometido públicamente a Dios, a la Iglesia, a la fraternidad y al pueblo de Dios. Pero eso sería quedarnos un poquito también en la superficie. Queremos navegar más adentro y a la profundidad de este sí. Si tuviera que definir, sintetizar estas tres preguntas a lo que hemos dicho que sí, y diga, es el sí al proyecto que quiere obrar Dios en cada uno de nosotros para que seamos santos. El proyecto que Dios quiere obrar en cada uno para que nosotros seamos santos. Es la llamada de Dios a que seamos santos, acojamos a Cristo, que nos dejemos modelar como la arcilla en el alfarero, que podamos compartir nuestra vida con Dios. Como bien cita San Pablo a los Gálatas, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y es a través de un proyecto específico pensado para nosotros. La santidad es la culminación de nuestros mayores deseos y los más anhelos y nuestros anhelos humanos. Ser santos es la vocación fundamental de todo cristiano, de todo bautizado. Es muy común, cuando hablamos de la santidad, de cometer el error de pensar, esto no es para mí. Yo soy incapaz de practicar las virtudes heroicas. La santidad está reservada solo para algunos grandes, aquellos que podemos ponerle en un pedestal, cuando los podemos poner. Como dejamos los santos solo aquellos que están en los altares, en nuestras imágenes. Pero ¿qué nos dice el compendio
del Catecismo, punto 428. Hace la pregunta, ¿estamos todos llamados a la santidad? Todos los fieles estamos llamados a la santidad cristiana. Esta es plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad, y se realiza en la unión íntima con Cristo y en Él, con la Santísima Trinidad. El camino de santificación del cristiano, que pasa por la cruz, tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos, cuando Dios sea todo en todos. Es inevitable, como hice el año pasado, traer el Concilio Vaticano II a nuestra formación. En una de las 4 constituciones, uno de los grandes 2 focos que tiene el Concilio Vaticano II, que es Laudato et Spes y Lumen Gentium. En el punto 41 de esa última, Lumen Gentium, dice, punto 41, una misma es la santidad que cultivan en los múltiples géneros de vida y ocupaciones, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios y obedientes a la voz del Padre. Adorándole en espíritu y verdad, siguen a Cristo, pobre y humilde, cargado con la cruz, a fin de merecer ser hechos partícipes de su gloria. Pero cada uno debe caminar sin vacilación por el camino de la fe viva, que engendra la esperanza y obra por la caridad, según los dones y las funciones que le son propios. Y este punto 41 termina, por tanto, después de muchos más párrafos que no lo voy a contar, por todos los fieles cristianos, en las condiciones y ocupaciones de las circunstancias de su vida, a través de todo eso, se santificarán más cada día, si lo aceptan todo con fe, de la mano del Padre Celestial, y colaboran con la voluntad divina, haciendo manifiesta a todos, incluso en su dedicación a las tareas temporales. Este puntito lo voy a dejar aparte, porque luego lo vamos a ver en nuestras constituciones generales literalmente igual. Bien, pues con ello la Iglesia nos ha dicho claramente que nuestra llamada es a la santidad. Dice San Pablo a los Efesios, bendito sea Dios, nos ha elegido antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor. Pero a este llamamiento de santidad, Dios lo puede hacer de muchas maneras. Y a nosotros nos ha ofrecido un camino concreto, una forma de vida, una vocación específica. Nuestra vocación específica es franciscana y seglar. Y en cuanto a tal, es estrechamente dependiente de San Francisco, pues, y de su espiritualidad, que hemos heredado después de 800 años. Dios se sirve de San Francisco y Él no quiere más protagonismo. Hablando de San Francisco, Él no quiere más protagonismo, pero Dios hace uso de Él, le sirve para conducirnos a nosotros a una forma de vida específica que nos llevará a la santidad. Dicho de otro modo, San Francisco es instrumento de santidad para nosotros. Esto es como si Dios nos mirara a cada uno a nuestros ojos y nos haya dicho, mira, yo te quiero santo, yo te quiero feliz y tengo este proyecto concreto. Este proyecto está pensado para ti. Quiero que pertenezcas a una familia, que tengas hermanos. Siendo seglar, lo que significa que vas a estar en el mundo,
lleno de dones que la espiritualidad heredada de San Francisco te voy a aportar para que los aproveche. Mira, te he dado la vida, te he dado la salvación, he muerto en la cruz por ti. Si aún con eso no fuera suficiente, te he dado la fe, pero aún con ello te doy una vocación, esta vocación, para que no te separes de mí y que seas santo. Porque tengo privilegio para ti. Cada uno nos ama y quiere que tengamos vida eterna. Claro. Y esto nos hace reflexionar. Si Dios nos ha ofrecido una vocación para vivirla íntegramente, un camino específico para vivir en comunión en Cristo, conformarnos a Él, un camino de plenitud de amor, como dice nuestro artículo 2 de la regla, impulsados por el Espíritu a alcanzar la perfección de la caridad en nuestro estado social. ¿Por qué? Y ahora vienen los peros. ¿Por qué muchas veces vivimos nuestra vida de ser franciscanos seglares con resignación al compromiso que hay que hacer? ¿Por qué vivimos a veces con una devoción piadosa, distraída con X actividades que hacemos en la fraternidad como si fuese otras actividades más que hago con otros grupos? Un mero pasatiempo dominical. Digo dominical, pues es lo mismo los domingos, que puede ser los lunes, martes, cualquier día. Un mero pasatiempo. Pero eso sí, que no me perturbe demasiado mi vida rutinaria. Mi vida cotidiana, que no me perturbe. Incluso, de esto vamos a profundizar, de vivir como dos vidas paralelas. El Arturo que vive de cara a la fraternidad, el Arturo que vive en el trabajo, en su familia, en el mundo. Es como si nuestra vida de ser franciscano seglar, nuestra vida fuese un suculento pastel, precioso adornado, con sus 3 capas, con su merengue, con sus adornos, tal. ¿Qué me falta en esta vida tan preciosa que tengo? La guinda del pastel, ser franciscano seglar, solo como la guindita. Cuando nuestro ser franciscano seglar es la materia prima que genera todo el pastel de nuestra vida, que le da sentido a todos nuestros sí que hemos ido diciendo de otras vocaciones. Ante este, aunque suene duro, pacto a la mediocridad en la que vivimos, no hay necesidad de corresponder al amor de Dios tan grande que nos ha ido diciendo que Él nos ha salvado con todo el amor que nos ha tenido y encima nos ha donado esta espiritualidad, que cuando más profundizas en ella, más ves lo maravillosa que es. ¿No tenemos esa necesidad de redescubrir nuestra vocación? De apreciar los dones de la regla, el don de la fraternidad que nos ha dado. Todo para que un día seamos santos. Como cuando Jesús les dijo a sus apóstoles, id duquinantum, más adentro, pescar. Pues no les fue suficiente que luego en la tercera aparición tuvo que volverles a decir, ir a pescar a la derecha, pescar.
os quiero hacer pescadores de hombres. Es decir, como que tuvo que repetir otra vez lo mismo a sus apóstoles. Bien, pues nuestra formación de hoy se da en tres siguientes temas. Redescubrir nuestra vocación, que haremos después de ello el descanso. Estudiaremos el don de la regla y el don de la fraternidad. Bien. Claro, muchas veces cuando hablamos de nuestra vocación, muchas veces nos quedamos a veces en la superficie. A veces como cuando viajamos, cuando vamos siempre a nuestro pueblo. Nuestro pueblo, como lo hemos vivido ya tantas veces en él, no apreciamos el paisaje, no apreciamos sus construcciones, su cultura. Basta que alguien venga de lejos, fuera, para decir, qué bonito tenéis esto, qué bonito lo otro. Y tú lo has visto toda la vida y no estarías dado cuenta. Bueno, pues voy a intentar hacer la pretensión, como hacer una radiografía de nuestra vocación. De ir un poquito más hacia adentro. Aunque es verdad que, como he dicho al principio, todo va a ser de sentido común. Primer punto, son 8 puntos en los que me voy a apoyar para que podamos hacer esta reflexión de redescubrir nuestra vocación. Primer punto, Dios ha tenido la iniciativa. Del libro de Jeremías: antes de formarte en el vientre te elegí, antes de que saliera del seno materno te consagré. San Pablo, en la carta a los Efesios: el Dios, quien desde antes de la creación tiene sobre nosotros un proyecto de hacernos sus hijos adoptivos en el Hijo unigénito del Verbo hecho carne. Cuando escuchas muchos testimonios de cómo creció la vocación de ser franciscano seglares de los hermanos, sin lugar a dudas entran en juego personas, otros hermanos, frailes, circunstancias que dieron en empujón, que fueron instrumentos para ver más claramente esa vocación. Pero, sin lugar a dudas, el artífice que hay detrás es Dios, que te ha llamado y que Él ha tenido la iniciativa. Claro, dice, esto es muy lógico, esto es muy típico. Pero ¿qué ocurre cuando vienen luego las dificultades? Cuando las dudas. Porque, aunque podamos creernos que somos el mejor franciscano seglar, al todo franciscano seglar, ¿quién no ha tenido dudas de su vocación? Cuando han venido los choques con hermanos, han venido dificultades que uno no se la esperaba, cuando quieres hacer las cosas con amor, con empeño para que salgan bien y luego salen un churro, cuando te preparas una reunión y lo pones con todo el cariño para hablar de esto, para profundizar de este tema tal, y luego terminas hablando de los pollos al precio que están en el Carrefour. Pasa, pasa. Entonces, y llegas a tu casa y dices, mira, que desde, lo siento, pero es verdad, ¿cuántas veces nos pasa esto? Mira, me olvido de esto, y te preguntas, pero Señor, ¿por qué? Es inevitable traer, ¿no?, el Salmo 143, Señor, tú eres mi alcázar, Dios es mi roca. El Señor no se ha equivocado conmigo,
si ha tenido la iniciativa de esto, es porque, a pesar de todas estas piedras, estas chinas en el camino, Dios, tú sabrás mejor que yo porque me has llamado por este camino. En el capítulo 4 de Gaudete y Sultate, al cual varias citas en esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el llamamiento de la santidad, es normal que yo traiga varias cositas de esta exhortación apostólica aquí. En el cuarto capítulo venimos a ver los defectos que hay en la actualidad para no ser santos. La primera de ellas es la ansiedad espiritual. Muchas veces, como nosotros hermanos, vamos como pollos sin cabeza, vamos para un lado, para otro, preparando con este sitio tal, que necesitamos una mesa para las ofrendas, que no sé qué, no sé cuánto. Cuando después de todo te plantea, bueno, ¿dónde está Dios en nuestros quehaceres? ¿Dónde está Dios? Precisamente Él, de principio y fin, que Él, el alfa y omega de mi vocación, alfa y omega de mi vocación, no le dejo lugar en esta vida franciscana que llevo. Segundo punto, nuestra vocación siempre está en movimiento. Pues parece muy friki, la vocación, como tuviera vida, la vocación tiene no. Dios no es un relojero. Hago el reloj bonito, te hago a ti, te hago tu vocación, ala, camina por tú solo. No nos abandona en ningún momento. Y ese tejido que es la historia de nuestro amor con Él, siendo franciscano, sigue Él tejiéndola, sigue interviniendo, siempre interviniendo para que seamos mejores franciscanos en la ley, que seamos más santos, para que tengamos una calidad perfecta, como hemos visto en el artículo 2. Él no deja de obrar nunca para que seamos el franciscano seglar que necesita la Iglesia en cada momento. Dios obra siempre y actúa en cada momento, hoy también. Dice San Pablo a Timoteo, Él nos salvó y nos eligió por su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo y se sigue manifestando hoy. Una cosa tenemos que tener claro cuando decimos sí en nuestra vocación. Dios no elige a los capacitados, sino que va capacitando a los que elige. Si a mí hace 5 años, que todavía era novicio, me dicen que tendría que dar aquí una charla, una formación a tantos otros hermanos, ¿cuántos vosotros profesos, que lleváis muchos más años que yo? Digo, esto es una locura. Pues como Dios también te va tejiendo en tu vida y te va echando para adelante. Claro, para que Dios también me vaya dando capacidades, es clave abandonarme en Él, acogerlo y hacer experiencia en mi vida, hacer una vocación que sea experiencia, hacer la vida. Pues la vocación es gracia, esta misma vocación que hemos recibido, Él me va a ir transformando, nos va a ir edificando, todo para una vida evangélica. Esto, bajándolo a la realidad, es muy triste a veces cuando ves los comentarios de hermanos que dicen, yo aquí ya lo he sido todo en ser franciscano, lo he sido todo, refiriendo muchas veces a los servicios que uno acoge. Yo
Pues es que ya, este hermano, ¿qué formación me va a dar? No deja de ser, eso traducido en otras palabras, es encajonar a Dios. Porque Dios es el que sigue hablando. A través del Espíritu Santo hace uso de los hermanos, de cualquier formador, de cualquier circunstancia, de cualquier encuentro, para seguir hablándote, para seguir ese camino de perfección hacia la vida eterna. Otro error, muchas veces que asumamos que la plenitud de mi vida franciscana es cuando he sido importante en mi fraternidad, cuando he tenido un servicio clave, que ayudé en tal momento, tal. Hoy es mejor franciscano será que ayer, independientemente del servicio que hicieras ayer. Y mañana lo seremos más que hoy, siempre con vistas a la vida eterna. Siempre el camino de que mañana tengo que ser más santo que hoy. Por eso nuestra vocación, siempre en movimiento. Hay una frase clave que nos dice el Padre Pío, que dice, en la vida espiritual, quien no avanza, retrocede. En nuestra vida espiritual franciscana es, por supuesto, es igual. Tercer punto. Nuestra vocación no es una utopía, no es una vida imposible. Pero puede pasar como aquellos cardenales que acompañaban a Inocencio III cuando fue... Muchas gracias. Cuando fue a presentar la primera regla, dice Giovanni di San Paolo, que era cardenal monje benedictino, dentro de la compañía cercano, por así decirlo, de Inocencio III, y que comentaba así de San Francisco: este pobre en realidad nos pide que le sea aprobada una forma de vida evangélica. Como diciendo, pues, ¿qué está pensando este hombre de llevar el evangelio a la vida? Si rechazamos su requerimiento como demasiado difícil y extraño, estemos atentos para que no suceda que hacemos una injuria al evangelio. Si en efecto uno dijera que en la observancia de la perfección evangélica y en el voto de practicarla hay algo extraño o de irracional o incluso imposible de practicar, se convierte en reo de blasfemia contra Cristo, autor del Evangelio. No sabían cómo decirle que no a San Francisco, que nos has traído el Evangelio como relacionista. San Pablo VI, que tenía un gran amor a nuestra orden, lo resumió en dos palabras. Francisco quería vivir como su maestro, o su maestro de su maestro. Su regla, que él la concibió, no es otra cosa que el Evangelio en acción. Nuestra vocación, vivir el Evangelio. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, pues estudiándolo un poco y viendo pues otros textos de otras formaciones y espiritualidades franciscanas, se resume muy fácil. Vivir el Evangelio es imposible o es difícil porque es sencillo, porque es simple. Estamos acostumbrados a la complejidad y esto a menudo nos impide coger y acoger la belleza de la sencillez de Dios. No somos capaces de vivir en la simpleza.
la sencillez como fue Francisco. O dicho de otro modo, ser pobres de espíritu, como dicen las bienaventuranzas. Abandonarse en el Señor como soy. Sencillez para vivir el Evangelio, sencillez en la apertura de corazón, sencillez en la apertura de mente, sencillez en la apertura de voluntad. Sencillez es apertura de mi fe y sencillez también apertura de mis sentimientos, no encerrarnos ni corazón, ni mente, ni mi voluntad, ni mis creencias, ni mis sentimientos. Así abiertos es lo que he dicho antes de ir con todo, con nuestras miserias, con apertura para que Dios me hable al Evangelio y así ver cómo mi vida tengo que irla convirtiéndola para que sea otro Cristo hecho vida en el siglo XXI. Una vocación con la esperanza de ser santos. Claro, dicho hasta este momento, parece que estoy poniendo todo con un hándicap muy elevado. Esto es demasiado serio. ¿Cómo vamos a ser santos? Por favor, si cada 2 por 3 estoy metiendo la pata. Vale, no somos santos hoy, pero tenemos la esperanza de serlo mañana. ¿Dónde va a nutrir nuestra esperanza? Porque muchas veces hablamos de la esperanza, que tenemos que dar esperanza al mundo, porque de verdad hay una gran desesperanza. Pero ¿de dónde nutre esa esperanza? De una vida donde vivida con la experiencia de Dios, tener experiencia de Dios. ¿Qué le ocurre a la diferencia entre Judas y Pedro? Al final los dos traicionan de una manera o de otra, traicionan a Cristo. Pero Pedro está abierto a la esperanza. Se reconoce que todavía puede haber gracia, puede haber misericordia a pesar de lo que ha hecho. Bueno, el Señor al final le dice a Jesús: Señor, tú sabes que te amo. Pero Judas no se abriga a la gracia de Dios. A pesar de su pecado, no se abriga a la gracia y misericordia de Dios. ¿De dónde nutrimos nuestra experiencia? ¿De dónde nutrimos esa esperanza? Bueno, pues tener experiencia de Dios en nuestra vida es ver la paternidad de Dios en los momentos cotidianos. El hecho de venir aquí 2 horas de viaje, que se irá bien el viaje, en buena compañía, tal, ahí está la mano de Dios en todo nuestro momento. Por supuesto, vamos a tener experiencia de Dios y es clave en la Eucaristía, delante del Santísimo. Ahí es clave para consolidar nuestra relación con Él. Eso nos lo va a indicar, y luego lo veremos, nuestra regla, para que de verdad vayamos configurándonos a Él, para que tengamos una experiencia de que Dios no es el relojero que he dicho antes, ¿no? Es que está conmigo, está con nosotros. Hay experiencia de Dios en el encuentro con los más
más necesitado, con los leprosos de nuestro tiempo. Dios está presente en todas las criaturas y en la naturaleza. Siempre vivir, como decimos siempre en Pascua, tener esa experiencia de que Cristo no está muerto, Dios está vivo. Y vivirlo, y nuestra vocación es para vivirlo realmente, la presencia de un Dios vivo. ¿Dónde encontraremos a Dios? Traigo el Salmo 138. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Vaya donde vaya, aunque no quiera verlo, ahí va a estar Dios. Con esta experiencia ya da pie al quinto punto. Nos nutrimos también nuestra confianza y la alegría. Vivir nuestra vocación, quinto punto, vivir nuestra vocación. ¿El cuarto punto lo has pasado? El cuarto era una vocación con la esperanza de ser santos. Yo he puesto el tercero y debo haber unido todo. Perdón. El quinto. Vivir nuestra vocación es una respuesta alegre, confiada. Ese dicho conocido, que un santo triste es un triste santo. No podemos vivir en la negatividad, en el pesimismo. Dios nos quiere hermanos alegres, con esperanza, a pesar de los golpes que da la vida. Mi confianza siempre está puesta en Dios. Es verdad que vivimos en una gran crisis, en todos los aspectos. Crisis económica, en las noticias nos están machacando en una sola noticia. Llegar a final del mes también no nos espabila que estamos viviendo una crisis económica. Una crisis grande de fe, que es ahí la clave. No voy a sacar crisis de fe, crisis humanitaria, crisis moral, una crisis cultural, crisis social, filosófica, donde ya en ningún lado se habla la existencia de Dios o no de Dios. Es que ni siquiera te dejan la opción de plantear esa duda de un diálogo entre la existencia y no existencia, como que eso ya está fuera de lugar, hablar de la existencia o no de la existencia de Dios. Hay una crisis moral donde se refleja el otro día unos dibujos infantiles donde hay una chica súper guay y resulta que la chica súper guay del dibujo es la hija del demonio. Y te lo ponen así y el padre como un padre enrollado. Bueno, pues eso está al acceso, son dibujos para críos pequeños. Bueno, pues al final todo se reduce en una crisis de fe, como vivimos con Dios no existiera. Pero a pesar de ello, y esta aquí es la clave, porque ya sabemos cómo está todo el mal en el mundo, es que después de toda la crisis tenemos una gran oportunidad. Lo hemos vivido en crisis personales, en crisis de fraternidades. Si de verdad afrontamos bien nuestra crisis de fraternidad, nuestras crisis personales, podemos salir mejor que como estábamos. La crisis de la pandemia es también cuestión de reflexión, si hemos salido mejor o no mejor, tanto a nivel de fraternidades como a nivel de zona. Y lo que podemos plantear. Traigo el artículo 26 de nuestras constituciones. Así, en conformidad con el Evangelio, los franciscanos seglares dan su sí a la esperanza y a la alegría de vivir y ofrecen su colaboración para ignorar las múltiples angustias y el pesimismo
regalando un futuro mejor. Si vamos con pesimismo ya nosotros, poco optimismo, poco vamos a ayudar al Señor a calentar los corazones de los demás. Benedicto XVI en el 2008, y ya ha pasado tiempo, nos decía, aunque vayan apareciendo en el horizonte muchas sombras sobre nuestro futuro, no debemos tener miedo. Nuestra gran esperanza como creyentes es la vida eterna en la comunión de Cristo y de toda la familia de Dios. Esta gran esperanza nos da fuerza para afrontar y superar las dificultades de la vida en este mundo. Esto al final es una vida caduca. Nosotros estamos llamados a más, a una vida eterna. Estamos llamados a la santidad. Redescubrir nuestra vocación. Este punto sexto podría fácilmente haber sido el primero. No, perdón, me he confundido. Era el sitio el que va a ser, como podría ser mostrado como primero. Claro, vivir en presencia de Dios tiene una consecuencia que la tenemos muy clavado en nuestra vocación: estar en permanente estado de conversión. Cuando ese sí que hemos visto en la introducción, esos tres sí que como candidato respondemos al celebrante en nuestra profesión, siempre tiene que haber una respuesta después nuestra, aparte de ese sí. Es un error y como joven que entra en la OCS muchas veces uno entra con unas energías que dice, hay que hacer esto, hay que cambiar esto, hay que mejorar esta parte, hay que no sé qué, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero eso es un error. Eso es un error, porque lo primero que quiere Dios es tu conversión. Lo primero que quieres tú es convertirte. El ejemplo lo tenemos en el Evangelio, como siempre. Pedro le dice a Jesús, ya donde vayas tú, iré a la cárcel, iré a la muerte. Le dice Jesús, menos lo Caperucita. No, bueno, no le dice así. Le dice, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Pero bueno, dicho de otra manera, menos lo busca Caperucita. No te pases, bajar el acelerador, ¿no? Que luego Pedro, cuando ya fue humilde, se bajó, se reconoció lo poco que era y reconoció la misericordia y el amor de Dios. Luego fue a la cárcel y luego fue crucificado y siguió a Jesús hasta la muerte. O sea que luego sí lo hizo, pero antes necesitó su conversión. Claro, Mateo, al levantarse de su mesa y decir, con sus gestos, se levantó, fue un primero, sí, fue una gran conversión fuerte que tuvo, pero no se quedó la cosa. Su vida, hasta que fue mártir también, San Mateo, pues, tuvo que ir convirtiéndose. Tantísimas segundas conversiones, como nuestro Padre San Francisco, del beso al leproso, de la voz que escuchó del Señor, de Dios, que San Francisco le para en la iglesia, que prefiere servir al escudero, prefiere servir al amo. Así, ¿no? Bueno, pues luego San Francisco, todo su proceso, de su principio como de la orden franciscana hasta el final de su muerte, como fue un camino de conversión.
Dice artículo, es inevitable traer el artículo 7 de nuestra regla, en fuerza de su vocación, impulsado por la dinámica del Evangelio, conforme en su modo de pensar y de obrar al de Cristo, mediante un radical cambio interior, que el mismo Evangelio denomina con el nombre de conversión, la cual, debido a la fragilidad humana, debe actualizarse cada día. Bien, punto 7. El centro de nuestra vocación es Cristo. Muchas veces, nuestros tópicos dentro de como franciscanos seglares, cuando decimos cuáles son las características de los franciscanos, es que amamos mucho a San Francisco. Sí, pero amamos. Es que somos muy humildes, somos muy fraternos, somos muy sencillos, y así sucesivamente. Pero son consecuencias, no es la causa. No es la causa de nuestra gran característica. Son virtudes, no son virtudes específicas de ser franciscano, puesto que tantos otros carismas y virtudes lo pueden tener igual o mejor. Pero si estudiamos y observamos la vocación de Francisco, es comprender que él lo principal era simplemente ser cristiano. No buscó otras especificaciones, sino ser íntegramente y fielmente y perfecto cristiano. Y nosotros debemos comprender, para ser su verdadero discípulo, que somos y debemos ser simplemente cristianos, como él. El artículo 4 también nos lo dice en el primer párrafo. San Francisco, que hizo de Cristo el centro de su vida, su inspiración. Francisco no quiere otra cosa en su vida sino vivir de Cristo, en Cristo, vivir íntegramente el Evangelio. Corresponder plenamente a lo que Jesús ha pedido en el Evangelio. Vivir lo que vivió Cristo. Tener los sentimientos que tuvo Cristo. No desear otra cosa que imitarlo hasta el extremo. Somos imitadores hasta el extremo de Cristo. Dios ha suscitado a Francisco y a su triple familia para la Iglesia y para el mundo, a fin de que el mundo y la Iglesia misma creyeran, porque no nos pasaba como los cardenales que estaban al lado de Inocencio III, que es posible vivir el Evangelio sin glosa, que es posible ser cristianos íntegros, vivir el Evangelio sin arrancar páginas, sin dejar partículas, como decía San Francisco, de la palabra de Dios. Nuestra regla es una sucesión implacable de exhortaciones a poner Cristo en el centro de nuestra vida, a vivir el Evangelio, decir a Cristo, reconociendo la paternidad de Dios, al que debemos tener todas nuestras fuerzas, todos nuestros sentimientos y toda nuestra voluntad para cumplir. Regla artículo 4, 5, 6, 7, 10 de las Constituciones Generales, 9, 10, 11, hay un montón de artículos para Cristo centro de nuestra vida. Es el corazón de nuestra realidad. Pero destaca sobre todo el artículo 9 de nuestra Constitución. La espiritualidad del franciscano seglar es un proyecto de vida centrado en la persona de Cristo y su seguimiento. Bien, y ya octavo punto, y ahora paramos para el descanso. Una vocación always on. ¿Qué es always on? Bueno, es un término que se utiliza mucho en la banca electrónica, en el comercio digital. Siempre conectados, siempre activos, 24/7.
¿no? Estás 24/7, estás de guardia 24 horas los 7 días de la semana. Claro, si nosotros estamos llamados a ser santos, que es lo que llevo explicando aquí, vivir fieles a la propuesta de Jesús, a vivir del Evangelio a la vida y ser configurados a Cristo, es que esto abarca todas las dimensiones temporales y espacio, y por supuesto también Internet. Quiero decir que abarca todo nuestra vida, todas nuestras horas, durmamos, no durmamos, donde estemos y con quien estemos. Nuestra vocación es una vocación para vivirla cada día, en la vida cotidiana, en cualquier momento y lugar. Franciscanos seglares. Este adjetivo quiere decir que estamos inmersos en el mundo, en las condiciones ordinarias de la vida. Dios quiere alcanzar a cada hombre y mujer de la tierra a través de nosotros. Es decir, no dejamos cuando venimos de la reunión de nuestra fraternidad, dejamos la ataúd en la percha y hasta la próxima reunión. Lo dice San Juan Pablo II cuando el capítulo del 2002, en noviembre del 2002, las palabras que nos dirigía al capítulo general San Juan Pablo II nos lo dijo. Tenemos que estudiar, amar y vivir nuestra realidad. Y ahí veréis saber bien que la familia, el trabajo y el compromiso social, político y ambiental constituyen el lugar teológico y principal de nuestro ser, por lo tanto, como consecuencia de nuestro obrar. Estas son las áreas donde debemos servir más específicamente y que la Iglesia nos necesita. La Iglesia nos necesita en el mundo, no en las sacristías. Por no alargar más, voy a llevar muchos artículos de nuestras constituciones generales, pero sobre todo voy a destacar el artículo 12, al cual va a dar pie a los talleres que vamos a tener después. Artículo 12 de nuestras constituciones generales. Inspirándose en el ejemplo y en los escritos de San Francisco y sobre todo con la gracia del Espíritu, los hermanos vivan día a día con fe el gran don que nos ha otorgado Cristo, la revelación del Padre. Den testimonio de esta fe delante de los hombres. Y aparqué Lumen Gentium. Por tanto, todos los fieles cristianos en las condiciones y ocupaciones, circunstancias de su vida, a través de todo eso, se santificarán más cada día y colaboran con la voluntad divina, haciendo manifiesta a todos, incluso en su dedicación a las tareas temporales. Cambiar huevos, vale, pero todo en su mismo orden. Lumen Gentium, claro. Nuestra constitución es, como dije ya el año pasado, nuestra regla, nuestras constituciones nutridas del Espíritu Santo que iluminó el Concilio Vaticano II. Y ya la conclusión de esta primera parte, tengo que traer la exhortación apostólica, la cual aconsejo, si cuando tengáis tiempo de leerla, la de Christi Fideles Laici, de San Juan Pablo II, del año 88. Aunque, vale, del año 88 ya ha pasado muchos años, pero sigue siendo plena, actual y clave también para nosotros, de cual las constituciones también se nutrieron del magisterio de San Juan Pablo II. Con la palabra de dice, en su existencia no puede haber dos vidas paralelas. Por una parte, la denominada vida espiritual, con sus valores y exigencias, y por otra, la denominada vida secular. Esto es la vida de familia, del trabajo y las relaciones sociales, del compromiso político y de la cultura. Y ya esto ya lo hemos repetido varias veces hoy. El sarmiento, ahora poner la clave, el sarmiento arraigado en la vid, que es Cristo, da fruto en cada sector de la acción de la existencia. Arraigados en Cristo, allí donde estemos podremos dar fruto. Claro, llegado a esto, si nos convertimos no solo en franciscanos dominicales, en franciscanos
de Domingo de Ramos, porque es ese día que sacamos el santo que tenemos en nuestro patrimonio, si nos convertimos en un grupo piadoso que me entretiene durante los meses de octubre hasta junio, pues es que no hemos entendido nada. No estamos correspondiendo a lo que Dios quiere planeado para nosotros. Estamos empobreciendo, arruinando el proyecto de Dios. Es como si Dios quisiera construir un edificio nosotros y nosotros a la vez estamos dando mazos para que se caiga ese edificio. Entonces, al final es como le estamos dando la misma contestación que le dio Felipe a Jesús. Tanto tiempo le dice Jesús a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y todavía estamos sin comprender nuestra vocación. Bueno, pues paramos. Son las 12 menos 10, paramos la primera parte.